Arrancamos, abrimos el fuego acá charlando con el Indio Solari. Lo primero que te quiero preguntar, hace más o menos un año que no hablas públicamente de aquella entrevista que hiciste para La Patria, para Big Bang, hace casi un año y que... Que está trunca, que está esperándonos, porque en algún momento la vamos a ver, a ver qué mierda decía, ¿no? Y que nunca pudimos difundir entera. Pero bueno, te quiero preguntar lo mismo porque me da la sensación de que es... por lo menos la ansiedad más grande de la gente que se pregunta ¿cómo estás? En términos de salud, obviamente, y en términos de tu estado de ánimo, ¿no? Creo que la gente quiere saber cómo estás. El estado de ánimo está inquieto, como creo que está el estado de ánimo de todo el mundo. Más hoy han pasado cosas muy graves, entonces estamos, supongo que la mayoría de todos nosotros inquietos, al menos inquietos, ¿no? A excepción de Aníbal, que no se inquieta por nada. Pero la salud está, supongo, como la de mucha gente. Hay un problema con la medicación nada más que no me cubre las 3 horas de la ingesta. Entonces hay momentos que estoy inquieto, que no estoy bien. Hay momentos como ahora que me siento relajado y estoy bien. Es una enfermedad. La enfermedad nunca traen buenas noticias, ¿no? Entonces hay que asumirlas y bueno, así estoy. Estoy como, vos me ves como estoy en general. Y hay momentos que no estoy bien, hay momentos que estoy bien. Y la inquietud del otro es lógico, ¿no? El país está pasando por un momento muy desordenado, caótico, grave, muy grave. Y bueno, entonces es muy difícil estar apartado de las circunstancias en las que está uno metido, ¿no? Bueno, se defina como sea, como fanático de lo que estamos viendo o director de la radio AM530, Radio de Madres, hoy con el nombre de Somos Radio. Gracias por invitarnos, una vocación muy grande, sobre todo porque los técnicos que vinieron a acompañarme y mi persona abrevamos en esta hermosa propuesta que vos siempre nos diste desde el punto de vista músico y desde el punto de vista artístico. Bueno, viendo eso y un poco lo que planteaba Marcelo, sos consciente que sos una figura de culto. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo se asume esa responsabilidad de ser de semidioso o figura de culto? O que veas en cualquiera, mi hijo o cualquiera, tatuados en su piel, o tu cara, o tu nombre, o tu firma, o tus cosas. ¿Cómo lo sentís? ¿Con qué responsabilidad es? Yo supongo que como uno buenamente puede, digo, ¿no? Que es muy difícil hacerse cargo del cariño de tanta gente. Y encima uno lo supone, digo, en función de hechos casi estadísticos, ¿no? Pero no, es muy difícil hacerse cargo físicamente de eso, entonces hay como un quiebre en uno, ¿no? Uno está suponiendo que hay un montón de gente que lo quiere y en definitiva no tenés una información que no depende de tu inclusión en el cuerpo social. Entonces es muy difícil, para mí es muy difícil, ¿no? Uno no termina de saber por qué sucede esto. Hay una famosa contestación que dice que son una serie de malentendidos, ¿no? Que hacen que te lleven a un lugar donde la gente cree algo, te adjudica virtudes que no tenés o destrezas que no tenés, pero que uno tiene que, a partir de un momento esto se trata pura y exclusivamente de soportar la presión. Ya el asunto de la música es una cosa que te gusta hacer, te importa hacer, haces de todo lo que haces y lo que soportás lo haces para seguir haciendo eso como un camino, no simplemente para entretener a la gente, sino con otra esperanza. Pero a partir de un momento el asunto es soportar la presión. Digo, hay presión a favor y como vos sabrás hay mucha presión en contra también, ¿no? Hola, buen día, soy Jessica Ascurraire, soy vecina de la Villa 2124, soy de la Garganta Poderosa, acá estoy con mi compañero Francisco. La pregunta es, para conocerte más, ¿cómo es tu cotidianidad? ¿Cotidianidad? Sí. Bueno, en este momento de mi vida tiene una cotidianidad bastante regular. Me levanto muy temprano, tipo a las 5 de la mañana, leo alguna cosita que he quedado por ahí dando vueltas, después hago los desayunos para mi familia, que se van al colegio y todo eso, yo me quedo acá pelotudeando, y después me vengo a eso de las 8, más o menos acá, a jugar, que otros le llaman trabajar. Trabajar es otra cosa, como dice mi kinesiólogo.
y estoy acá haciendo... Vengo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de venir a hacer lo que quiero. Este lugar que tengo ahí arriba puedo pintar, grabar, escribir, hacer música. Lo que sí tengo la suerte de poder hacer lo que quiero en cada momento. Cuando uno tiene compromiso con una compañía, la compañía te dictamina los tiempos. En el caso mío, si me levanto y ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Tengo ganas de dibujar? Dibujo. ¿Tengo ganas de tocar la guitarra? Toco la guitarra. Tengo ganas de hacer... Pero siempre dedicado a eso, ¿no? Entrego toda la otra parte más difícil que creo yo, porque en definitiva esto uno le nace de adentro, que es la parte administrativa o la parte que regula la relación con el público en otras personas, ¿no? En este caso es Virginia, que me está dando una mano muy grande ahora. Pero bueno, me dedico voy al almuerzo y vengo para acá, y también me vuelvo a la noche ya a escuchar el programa de la jabonería. Igual colaboro, de vez en cuando. ¿Está bien así? Bueno, gracias por la empatía que tenés con los redonditos de abajo, siempre. Bueno, también si no tengo con ese nombre... Bueno, no, pero más que nada porque siempre tuviste una buena entrada con nosotros. Yo te quería preguntar si, o sea, en la tapa están tus padres. ¿Qué valores e influencias dejaron en vos? Además de los otros personajes que te ilustran en el disco, que hicieron en tu vida y cómo te marcaron. Supongo que no debería hablar de cada uno de ellos, ¿no? En general. Sí, de tus padres. En el caso de mi viejo, es una especie de nobleza y honestidad que ha quedado en el pasado, creo. Vi muy difícil los hombres esos de esa época, quizá con alguna rudeza o rigidez familiar, pero marcaban una conducta, ¿no? Mi vieja es todo lo contrario, mi vieja era un cascabel, bueno. Bueno, no, en general toda esa gente me ha llevado a hacer esto, que no sé, el valor se lo dan los demás. Pero alguien me tendría que haber ilustrado. Uno no viene a este mundo conociendo, uno conoce a través del tiempo. Y bueno, toda esta gente que está ahí es la que yo he abrevado en ellos, y me han choqueado, me han conmovido. Y ¿qué pregunta me hiciste, mami? ¿Está bien, Teddy, así? Indio, bueno, como parte de esa cotidianeidad que mencionabas, de que vos te tomás el tiempo orgánico que te parece para cada disco nuevo, o sea, lo sacás cuando te parece que está, en algún sentido casi cuando el disco te abandona a vos más que al revés. Sí. Y en general te cuesta, después de que lo terminaste, cuesta escucharlos, digo, porque entra en un periodo de duelo, sí. Más bien, o registrás más bien los defectos. Digo, en este caso en particular con El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, ¿por qué imaginás que te tomó más tiempo de lo habitual? Y si te pasa eso ahora, o sea, si podés escucharlo y lo disfrutás, o solo estás escuchando los errores. En realidad el tiempo que te lleva es el tiempo que te acerca a lo que te gusta. Nunca es lo mismo, que lo que te gusta es ideal y lo otro forma parte de la materialización de ese ideal. A partir de ahí, no he tenido mucho duelo, pero hay quizá algún tema que le hubiera subido un poco la voz. Pero bueno, yo lo que le ha tardado tanto también es que tanto Martín, quiero hablar un poco también en darle crédito a Martín. Martín ha tenido un espíritu muy importante a pesar de cómo está su salud también, ¿no? Y a tal punto que en el discos anteriores, todas las mañanas, yo lo escucho, en realidad lo escucho en un aparato doméstico, a la mañana, al otro día, para entender lo que va a escuchar la gente. Y ahí dejó una lista de cosas a resolver, cosas que no me gustan, que en realidad soy el productor artístico. El productor artístico no tiene que estar sobre la consola todo el tiempo, porque si vos estás en la consola y estás trabajando 3 horas en un bucle, en alguna cosa, y intentás formar parte de eso, no lo querés abandonar. En cambio, el productor artístico, si tiene una idea de lo que suena, viene diciendo eso, borrarlo a la mierda. Pero hace 3 horas estoy trabajando, es borrarlo a la mierda. Bueno, eso Martín ya lo tiene asumido y hace 10 años que trabaja conmigo y hizo un trabajo desde que fue a Abbey Road. Evidentemente ahí algo estuvo
fotografiando, que vino con una capacidad y una capacidad de trabajo muy grande para cómo la salud lo está tratando, ¿no? Y también hemos demorado mucho, probablemente porque los dos, es una risa, yo lo cargo muchas veces, es una carrera por plata hasta el portón. Y se ríe, digo, ¿no? Bueno, eso probablemente hemos tratado por eso y porque yo no largo nada hasta que no me termine de gustar en un porcentaje, como decís vos, Paco, como he dicho yo en otro momento, cuando el disco me echa a mí, cuando las canciones me dicen, no me rompas más los quinotos, ya me sacaste el clarinete, me pusiste la trompeta, me bajaste el do, no le está, ya está. No creo que sea malo que uno se sienta atraído o impactado por los recuerdos. Me parece que es un tema importante que uno lo tenga dentro. Pero me recorta la conversación. No importa. Después le cuento a él. No importa. Uno aprendió después de escucharte tanto tiempo que eso es un tipo profundo y que explica las cosas como las sentís y me parece que eso es rescatable. Viendo ya entonces desde la música, hay 2 o 3 cositas que me salen. La primera, viendo el proceso creativo del Ruiseñor, el amor y la muerte, quedaron temas afuera. Después, uno observa que hay aristas que no se explotaron en otras obras tuyas. Y la tercera ¿fue una decisión consciente crear una trama tan variada de esto? Yo siempre estuve a favor de la diversidad. Lo que pasa es que también la banda que tenés te da una coloratura y una unidad que a veces en las maquetas no están. La primera parte que me preguntabas... ¿Cuál fue el proceso creativo que determinó la creación o la elaboración o la preparación o el desarrollo de... me habías preguntado también si habían quedado cosas afuera. Claro, sí. Si habían quedado cosas afuera, que habías tenido determinados aristas que no habías desarrollado en otras obras tuyas y específicamente si fue una decisión deliberada crear una trama sonora tan variada. Mirá, vos mismo hablabas hace un rato de la diversidad. A mí me interesa la diversidad ante todo. Por eso es que juego en contra del haber trabajado de redondito, seguir trabajando de redondito de ricota. Digo, yo he necesitado cambios siempre para estar entusiasmado. Simplemente no hay mucho misterio en eso. Después, como vengo como una rutina, como si fuera un trabajo, tengo canciones, han quedado como 100 disparadores. Yo les llamo disparadores porque no están completas las ideas, porque como las voy a retomar en algún momento futuro, supongo que rápidamente, porque si no, no sé qué hacer. Si las tengo completas me aburren. En cambio, si tengo una parte A, una parte B, ya ahí me falta la parte C y la coda y los solos y todo eso, ahí vuelvo a retomar el entusiasmo. Entonces han quedado como 100 disparadores donde son parte A, parte B, algunos están completas, otras que no. Y bueno, y la diversidad ha sido siempre mi objetivo, ¿no? Ahora, por lo que preguntaba Aníbal de los temas que te quedaron, ¿tenés ganas de contar algo del tema del dentífrico? ¿Te acordás el tema del dentífrico? A ver. El tema del tipo que no va... me acuerdo que comí anoche. El tipo que va a comprar un dentífrico y se encuentra con... Bueno, pero es muy largo eso. Vamos a publicar la letra en algún momento. Está para hacerse ese tema. Hay varios que habían quedado... Hay otra cosa que no te terminé de contestar, si me fue. Que también los temas, viste, en traje de luces per se. Yo arrancamos con 30 temas, pero con la idea de que de pronto íbamos a escarbar más en otros lados también. Y de pronto cuando los primeros se fueron armando, y cuando tenés 15 temas decís, bueno, ya está, no voy a seguir poniendo temas porque quiero publicar. Y los temas se van vistiendo unos antes que otros, por más que las ideas básicas del otro prometían más. Y es más, quizás en el momento de la realización sea un tema más rico, pero momentáneamente el otro se vistió de luces porque vino el guitarrista y lo que vos pusiste en la maqueta lo puso en pulso y se transformó en un tema que vale la pena invertir el tiempo en llevarlo adelante, ¿no? En el disco del Ruiseñor, ¿leíste alguna vez? ¿Habrás leído Cuentos de Amor y Locura de Horacio Quiroga? No. Bueno, léelo. Pero podría haberlo leído, porque de acá sé que él lo ha leído. Bueno. Pero no, solo pensar que si en los tiempos que corren el amor y la crueldad conviven de alguna manera. ¿El amor? ¿Y la crueldad conviven de alguna manera?
Yo creo que eso es eterno, ¿no? La crueldad y el amor existen desde la noche de los tiempos y hay una pugna ahí. Yo creo que todo este asunto de la grieta de la que se está hablando no es novedoso, es la grieta entre los que tienen poder y los que no lo tienen, entre los que tienen un bien pasar y los que no lo tienen. Eso indica lo que un poco habla el disco en algunas canciones, de la porfía que hay entre el amor y la crueldad, ¿no? En La Garganta la base periodística siempre tiene que ver con los porqués. ¿Por qué el título de esta obra? ¿De dónde surge? ¿Cómo se inicia? ¿Cuál es el desenlace que lleva a este nombre? Sinceramente no lo sé. Yo creo que la gente que escribe la lírica de las canciones, como los poetas, se van enterando de qué se trata cuando lo van escribiendo también. No está para ser entendido lo que yo digo, sino para imaginar. Yo tengo que presentar un puzzle, un mandala, un oráculo. El oráculo de Delfos, por ejemplo, vos ibas y preguntabas cualquier cosa y te respondía cualquier cosa. El que está explorando el territorio es uno, no el mandala, no el oráculo, no el poeta, no el escritor de canciones como soy yo. Entonces, probablemente yo podría ahora inventar alguna manera de explicarte, porque tengo para mí las respuestas, pero no las quiero hacer públicas porque no acotan la posibilidad de que la gente imagine. ¿Se entiende lo que digo? Si yo te explico a vos, van a todos a leer eso, y no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es detonar la imaginación en la gente, para que ellos imaginen lo que... Porque el territorio que están explorando es el de ellos, son ellos, ¿no? Indio, a pesar de lo que decís ahora, en esta oportunidad, ya sea por el laburo que estamos haciendo en el libro, en la autobiografía y todo, a pesar de que siempre has dicho que intentar explicar de qué van los temas es una infracción, vos mismo te estás permitiendo esta infracción en esta circunstancia. Digo, ¿por qué ahora? No, simplemente porque estamos escribiendo un libro. El momento que decidí comprometerme con esto, a partir de ahí tengo que cometer algunas infracciones en mi manera de ver las cosas, ¿no? Yo no estoy muy contento de esa parte del libro, me parece mal. No termino de entender por qué estamos haciendo una biografía. Yo te he dicho al principio que las biografías que a mí me parecían interesantes era cuando alguien huía de Rusia con unos tapices y joyas para... qué sé yo, o balleneros, qué sé yo, una cosa así. Un tipo que hace canciones, realmente, vos sabrás por qué lo estamos haciendo. No sé, estoy explicando ahora, también las explicaciones ya dichas desde este lugar donde estoy diciendo, la gente debería tomarlas como una interpretación más de las cosas que vienen, pero ya sabemos de dónde viene eso, ¿no? Uno tiene que estar atento nada más. Pero lo demás viene y empezás a escribir y empezás al pianito, a la guitarrita, y vienen las cosas, qué sé yo. A uno les vienen de una cosa, a otros les vienen otra, no sé. La verdad que no, es más lo que ignoro yo también. Yo creo que ignoro más que la gente, ¿no? Porque no me atrevo a veces a reinterpretar lo que escribí. A uno que le encantaría chusmear los papeles, eso que ustedes escriben con Marcelo, de tu persona, y que vos le quitás valor o pretendés quitarle valor. Yo estoy convencido que no, porque volvemos a la primera pregunta que te hice, de que sos un hombre del culto. Es decir, alguna vez un amigo me contó que fue al dentista y el dentista, un señor muy serio que lo atendió, en algún momento dejó de ser serio, se levantó la potamanga del pantalón y tenía tatuada tu cara en el gemelo. Entonces, eso no lo hacen por algo. Entonces alguien va a querer saber qué es lo que está del otro lado. Hay incomodidades e incordias que tiene esto, porque uno, ¿cómo se presenta ante esas cosas? Eso es un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos de eso que es extraño, digo, sobre todo para alguien que tiene mi edad, que no acostumbra a tatuarse nada, y bueno, hay un montón de otras circunstancias donde ahí como uno se pone incómodo en realidad. Agradece, pero se pone incómodo. Hay cosas que uno puede agradecer, pero que lo incomodan. Pero eso por temperamento. Pero por eso interesa lo que están haciendo con Marcelo. Porque, no, por supuesto, si no, no estaríamos somos un montón de gente que estamos esperando para leerlo. ¿Y por qué? Y bueno, porque abona esa figura de culto. Pero no era la pregunta. Uno cuando lee o escucha este CD, que el hecho de tener que trabajar mucho yendo y viniendo en un montón de cosas, hizo que lo tenga en el auto y que lo puedas escuchar todo el día, lo que sobresale, un poco la pregunta de Teddy, también la muerte o el amor melancólico, son dos cosas que son recurrentes, a mi oído por lo menos.
Alguna vez te escuché decir en el último Tandil que no necesariamente es un verso que tiene que tener métrica y que tiene que tener respuestas filosóficas, es letras que responden a una estructura musical. Es interesante la influencia de que vos marcás para el arte en este tema, y también, ¿vos crees necesaria esa apertura del artista para construir una obra más profunda? Yo sinceramente dudo que sea más profunda cuando uno explica la poesía, estoy hablando. El resto de las cosas, cuando uno ya emana conceptos y todo eso, yo creo que sí, que nunca uno termina de explicarlos definitivamente, porque aquel que piensa de manera diferente se encarga de desvirtuarlo de tal manera, corriendo una coma, poniendo algo en negritas, en el caso de la prensa. No creo que uno agregue algo que la canción no dice. La canción en su misterio dice mucho más cosas que lo que uno arruina cuando empieza a explicarlo. Pero bueno, también llega un momento determinado que ha habido tantas interpretaciones de mala leche, por llamarlo de alguna manera poética, que bueno, uno intenta en algún momento de su vida también, cuando uno es joven le importa un queso, todo eso. Cuando tenés esta edad, tenés un hijo, y te gustaría aclarar un par de cositas. Y eso es lo que estamos haciendo con Marcelo. Y también el tiempo que está durando tiene que ver que nos llevamos muy bien charlando, pelotudeando, y que no se entere de... Está Virginia, sí. No, pero eso... Tienen suerte. Tienen suerte. Bueno, yo escucho cuando usted llegó allá algunas carcajadas entre vos y Rosita también. Ahí como un recreo. En una nota que hizo Marcelo hace un tiempito atrás, un gran remedio para un gran mal. ¿Crees que se puede cortar la distancia entre el hombre y el mito? ¿Y por qué la juventud, o los que te siguen, o seguimos, cree que tus conciertos son una manera de que la viven en igualdad y libertad? Cuando decís los jóvenes te seguimos, ¿te referís a vos? Vamos todavía, Teddy. No, bueno, yo miro asombrado. Viene la Virgen ahora para mí. Yo vivo con asombro eso de la juventud, porque en general los artistas añosos, por llamarme de alguna manera, convocan a gente, si no es de su edad, alrededor de eso, qué sé yo. Vos vas a ver aún de gente que ha sido catalogada de artistas contemporáneos o modernos, si tienen arriba de 40, 50 años, la gente que vos ves cuando en los videos, la gente que convoca está en un círculo cercano a esa edad. Y que no pase eso es grato, pero no tengo ni la menor idea por qué pasa. Hay que tomar en cuenta que uno mira asombrado lo que le pasa, no mira como con seguridad decir esto me lo merezco, qué sé yo qué es. Algo debe pasar, algo debe ocurrir para que eso suceda, pero por ahí no tiene que ver con uno mismo, sino tiene que ver con una circunstancia social más amplia. Eso está inscripto en una sociedad, y bueno, no sé por qué hay algo que sucede que, bueno, yo soy feliz por eso, ¿no? ¿Había otra parte de la pregunta? No, ¿por qué lo disfrutaban como un lugar de igualdad y libertad, vivirlo, y cómo lo festejan? Bueno, eso yo lo miro con una felicidad enorme, digo, ¿no? Lo veo con una gran felicidad. Es una de las cosas que más me gusta. Porque tener los códigos en común que uno tiene con gente más grande, implica quedarse un poco en el pasado, y no es lo que a mí me interesa, ¿no? A mí me interesa, primero por una necesidad propia de la novedad, lo inquietante para mí son las novedades. No creo en dogmas y todo ese tipo de cosas. El artista tiene que mudar de dogmas permanentemente. Eso es lo que creo yo. No creo que sea una obligación general de aquel que ejerce este lugar, este rol en la supertribuna, en la sociedad. Escúchame una cosita, y vos sabés que siempre se espera con ansia los tuyos. ¿Cuándo van a terminar el librito ese? El librito, bueno, tenemos que... El librito se te llega a caer en un pie. se te llega a caer en un pie. Porque nos parece, como lo pasamos divertido, nos parece todo importante para ponerlo en el libro. Y va a llegar un momento que ahora estamos expurgando un poquito.
Porque, no, sí, ya está medio terminado todo, porque Olavarría marcó un hito muy importante en esto. Y bueno, estamos viendo ahora el disco probablemente lo vamos a tener que involucrar. Pero esto transcurre no en una cosa como una interview, sino que simplemente en una charla entre dos amigos, en lo cual va a haber casi una radiografía de los dos, no de uno solo, porque las preguntas también significan cosas. Las preguntas que hace Aníbal, las preguntas que hace él, las preguntas que hacen los chicos de La Garganta, traen implícita algo que si figuran en el libro, como van a figurar en este caso, también abarcan a otra personalidad, ¿no? Por más que esté el nombre mío en la tapa, ¿no? Bueno, yo voy a cambiar un poco el tema y voy a ir como más al punto y le voy a hacer esta pregunta. Habla del cero... fuerte porque yo a vos no te... porque estoy un poquito difónica, pero de 0 al 10, ¿cómo califica la gestión de este gobierno nacional? Mira, cuando nos apartemos de lo musical y de lo artístico, vamos a transformarlo en una charla y no en una entrevista, porque probablemente los que están acá están mucho más, tienen mucho más acceso a la intimidad del momento político, tanto ustedes como Aníbal, como la gente de la jabonería, tienen más acceso. Para mí es un gobierno que está obrando con mucha desidia, intereses previos, hay un montón de... No me alcanzaría el día, la mañana para ponerte adjetivos que no son fastos, ¿no? Hay gente que está sufriendo mucho, creo que la mayoría de la sociedad, a excepción de los que están beneficiados por esto, están sufriendo de una manera muy grande, y el temor que me da es que yo he pasado momentos muy similares en mi vida y terminaron muy mal, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Yo más que nada quería aclararte esto de cuando nos apartemos de lo que vinimos a convocar, charlémoslo entre todos, porque yo no soy el indicado en este conjunto de gente como para hablar con más propiedad de lo que está pasando. Te puedo dar mi punto de vista, te lo acabo de decir, ¿no? Para mí no es un gobierno que me conforma en absoluto, temo de las cosas que hacen cada día, pero bueno, los detalles, las inquietudes, calificar de 1 a 10, mi calificación sería muy mala, muy pésima, ¿no? Volviendo al disco, en general la gente el común de la gente que no tiene familiaridad con el proceso creativo, me da la sensación de que tienden a pensar que uno dice, bueno, y ahora este disco nuevo, o esta novela nueva, esta película nueva, ahora lo que voy a hacer todo un sonido más despojado, y las letras van a ir por acá, cuando en realidad es un proceso orgánico infinitamente más largo, y en el cual, como vos decías hace un rato, uno termina descubriendo los pulsos verdaderos de lo que uno necesita decir cuando ya está todo semi-cocinado, ¿no? Recuerdo hace no demasiadas semanas que vos, casi asombrado también, anotabas la cantidad de menciones a la muerte que hay en las canciones. Sí. Me di cuenta recién cuando estaba terminado el álbum, mientras tanto no tomaba en cuenta eso, ¿no? Por eso, de que ahora, aún siendo temprano todavía, porque está muy fresco, digo, ¿qué cosas descubrís ahora que no habías entendido cuando empezó el proceso? Bueno, la muerte, cuando uno tiene la edad que tengo yo, empieza a estar medio cerquita. Digo, estás en la fila, pedís que los de atrás no empujen nada más, pero en realidad empieza a ser un tema. Te mira con visera. Claro, te mira con visera. Lo único que empieza a ser un tema que cuando vos sos joven ni se te ocurre, por más que estés sujeto a la ley de accidentes o de sorpresas que la vida te da, que la muerte te da en este caso. Bueno, ahí estamos con ella. Yo soy un hombre de la psicodelia, vos sabés, y la pequeña muerte te ayuda a vivir con tranquilidad ese momento. Por ahí el dolor te jode más que la muerte, porque la muerte es entendible, uno vuelve a este restaurante de la naturaleza que nos vivimos comiendo unos a otros, esta cosa extraña de la nutrición y todo eso, y en realidad uno acepta el juego en el que está metido porque no le queda ninguna otra alternativa. No sé si me gustaría vivir para siempre en el pellejo del Indio Solari. Es muy incómodo muchas veces.
empieza a ser eso, un tema que empieza a dar vueltas y bueno, ¿qué hacemos con los artistas populares, por llamarle de alguna manera artistas? Con esas cosas las transformamos en algo para motivar a la gente y para de alguna manera contar lo que te está ocurriendo. No sé qué decir porque es una gloria que nos excede, desconocemos qué pasa, no sabe nadie qué pasa, y hay bueno una curiosidad también, digo, ¿no? Si hubiera venido con una falda floreada lo charlábamos un rato. Ese análisis a mí me llena, porque más o menos la misma visión que uno tiene, siendo tan solo unos minutos más joven que vos, pero pero se me ocurren tres cosas juntas. La primera, Sumo alguna vez te grabó mejor no hablar de ciertas cosas, y mi hijo Facundo me pasó un audio que Luca dice, esto de los redonditos de Ricota, uno pibe de La Plata, son bárbaros como me tocan. Empezabas con un temita creciendo, con la mención de alguien que en ese momento era grande. Después lo pasaron por arriba, porque nunca tuvieron ellos la explosión ni la presencia que tuvieron ni Los Redondos ni vos con tu versión solista y los fundamentalistas del aire acondicionado. Entonces se me casa la segunda pregunta. ¿Qué se siente cuando en el primer día se agotaron los discos que se largaron? Y la tercera es, me parece que es en la oscuridad, que hay un insert de trompetas que parece un western o de Sergio Leone o de Ennio Morricone, y si eso es pensado de esa manera. Está en la paleta Morricone está en la paleta mía también, digo. Yo, la música de fondo mía es todo el tiempo y diversa, yo no escucho rock and roll solamente. Y voy a hacer una breve cosa. Casualmente lo que no sabías que últimamente estoy cambiando de idea y por ahí estoy pensando en hacer un disco de rock and roll de Furioso. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en un par de meses. Bueno, pero disculpame, me fui. No, te decía. ¿Cómo ve uno cómo crece? Crece desde que en aquel momento un buen tema tomado por Sumo, que bueno, que te tome un tema Sumo. Pero sí, pero no es deportivo. Pero después pasás a Galope, a una muy buena banda. Pero no hay bandas que son mejores porque llevan más gente. No es un deporte esto, no es que gana alguien y el otro... No, pero yo no lo miro así, como ¿no? cantidad de gente, sino como consideración en el hombre y la mujer, el pibe y la mujer común, porque somos muchos. Yo ya no soy un pibe, soy un tipo grande, que esto me conmueve. No, bueno, eso es parte de lo que uno ignora y gracias a la providencia uno lo ignora, ¿no? De las trompetas No, eso sí, pero lo que te decía recién, al escuchar todo tipo de música étnica, música del pasado, jazz, cualquier cosa, porque en realidad yo no escucho, cuando estoy a la mañana trabajando, en realidad la música para mí me sirve generar un ambiente. A veces estoy escuchando música española, de cante jondo, otros días estoy escuchando música africana, porque necesito generar una música de fondo para producir, para estar haciendo cosas. Mientras yo estoy dibujando, mientras estoy escribiendo, mientras estoy haciendo, hay una música de fondo que me genera un ambiente y que es el que ese día se me ocurrió. Me levanto a la mañana y tengo ganas de escuchar música medieval, pongo música medieval. Tengo ganas de escuchar a los chalchaleros, escucho a los chalchaleros, qué sé yo. Y todo eso va incorporándose en y genera una paleta determinada. Mi música no es muy pum para arriba, seamos sinceros, a través del tiempo, está bien, hice hincapié en la muerte ahora, pero en general son canciones muy dramáticas, hay un porcentaje de canciones dramáticas a través del tiempo, mucho más grande. Yo me esforcé para hacer el último tema de este disco, porque estuve leyendo, empecé a leer lo que venía pasando y digo, bueno, vamos a terminar un poquito arriba esto, ¿no? Porque como me decía recién, me señalaba recién Marcelo, hay mucha mención de la muerte y bueno, eso nunca es muy pum para arriba, como decía el amigo, ¿cómo se llama? Tinelli. Vos haces el disco, ¿no? O los discos que haces. ¿Pensás? ¿Te importa que te guste a vos primero? Sí. Y segundo, de cómo lo espera la gente. Y volviendo a la parte de música, vos lo hiciste más baladista, fuera de que sos oscurito, tipo Bowie, pero... ¿Soy qué?
es oscurito, oscurito, bueno, tipo Bowie. Le sacaste muchos riffs, muchas guitarras eléctricas, hay bastante melodías, digamos, de guitarras acústicas y demás, ¿no? Sí. La pregunta al principio era... Era la de cómo dimensionabas o cómo se esperaba. Primero el disco... la gente. No, en realidad uno comienza haciendo... Cuando hago las maquetas, las hago en soledad. Bueno, ahí hago lo que me sale, lo que tengo ganas, lo que voy corrigiendo, compongo y hago una maqueta. Después vienen los músicos y copian las bases de la canción y después improvisan y vamos cortando y pegando en distintos lugares con Martín. Después me interesa la opinión de mis músicos, en segunda instancia. Primero la mía, después la de mis músicos. Y la que más me interesa es la que desconozco, que es la de la gente. La que más me interesa, uno materializa las ideas para la gente, porque si no, directamente lo haría con un grupo de amigos, en un asado y cantamos las canciones y se terminó. Uno se toma todo este trabajo que es muy hinchapelotas realmente. El trabajo de materializar y producir es muy... yo me llevo muy mal con eso. Y uno ignora realmente qué va a pasar y ahí está donde está el jugo de la tensión que uno tiene en el momento que sale el disco, que se confirma en parte con, como decía él, con la venta, cuando empieza a decir, bueno, hay interés. Ahora, ¿el interés de qué depende? No sé muy bien, porque muchas veces depende de qué ha estado pasando antes, quién ha tenido acceso a la intimidad del trabajo y ha promovido ese trabajo desde un lugar, como diciendo, esto está excelente, bueno, y a partir de ahí, yo me acuerdo de la primera descripción que se hizo acá en Buenos Aires cuando venimos a tocar, traídos por Clayman y Rosa, que ha venido a La Plata a ver, fue de Gloria Guerrero, que dijo que era enigmático y misterioso. A partir de ahí fui enigmático y misterioso, porque lo decía alguien que la gente cree. Desgraciadamente, mucha de la prensa de hoy que está dedicada a hacer creer otras cosas, no hacer creer que los méritos que tiene artísticamente a alguien, sino otros asuntos, otros stuff. Pero la otra parte de la pregunta es menos eléctrico. No, bueno, eso depende del estado de ánimo, digo, no depende de otras circunstancias, no es que, como decía recién, no es que yo me planteo voy a hacer tal cosa, hago las maquetas y después miro qué pasó, es como que te estás haciendo ir probando la salsa, qué sé yo, vas probando y cuando vos te gusta, es decir, convidás a la gente, y convidás primero a tus amigos y si te va muy bien pones un restaurante. No, por eso digo, no sé, además de esas cosas se dan más cuenta los demás que uno, yo en el momento digo, oh, qué bueno ponerle acá unas acústicas al frente, o poner el bajo en el rock and roll, ese final, ponerlo bien arriba, bien por encima de la guitarra. Hace un silencio, poné la guitarra que está haciendo una figura, pero el bajo sobre Nadal, hacerlo, y eso son cosas, decisiones del momento, digo, y si te gusta cómo quedó, va, si no te gusta que no quedó, no va. No es así, no es tan complicado. Jugar al fútbol no es más complicado. Indio, después de 5 años estás sacando tu disco solista número 5, haciendo un juego con ese número. Suerte, ¿no? Si podés definir en 5 palabras, y si te es imposible, por lo corto, en 5 líneas, ¿qué representa este disco para vos? Bueno, a esta altura poder seguir haciendo música y en la libertad que tengo es el paso del tiempo, no te das cuenta. Digo, me imagino siendo un jubilado y estando jugando las bochas en el club Sporting o yendo a la plaza a darle de comer a las palomas, qué sé yo, y no tiene ni punto de comparación con lo que estoy haciendo yo. Esa maravilla es lo que tienen de movida. Me mantienen inquieto, me mantienen atento, qué sé yo, no sé. Es la comida que tengo, ¿no? Va. Indio, vos mencionabas los medios, a veces cómo los medios interpretan o malinterpretan lo que uno es o lo que uno quiere hacer. Para esto, para presentar El Ruiseñor, el amor y la muerte, decidiste este formato en el que estamos inmersos ahora y elegiste precisamente a los medios que elegiste.
ahí yo creo que hay un mensaje que cualquiera podría entender, pero en todo caso, por si alguien no está suficientemente atento, ¿por qué tomaste la decisión de hacerlo así y con estos medios? Hay una inercia, en realidad, cuando uno va y lo presenta en los medios oficiales, por llamarlo de alguna manera, que yo podría haber evitado hace mucho tiempo ya, digo, ¿no? Porque en definitiva la gente que recién comienza lo hace para tener promoción y se supone que esos medios abarcan un radio de acción mucho más grande. Bueno, en algún momento me tenía que dar cuenta que yo no necesito de eso. Que lo ponga donde lo ponga, está bien. Bueno, pero espera un cachito, porque quedé medio baleado. No, uno de los motivos es el hecho de la confianza que puedo tener con la gente con la cual tengo intercambio, mientras que con esa gente, qué sé yo, quiénes son. Pergolini no sé qué es de su vida, no sé nada, fulano de tal, mengano de tal. Y encima ha sido bastante injustamente tratado últimamente en esos medios, ¿no? Bueno. Ahí voy a hacer un aporte. Escuchándote lo que vamos a hacer dentro de unos años, ya esta parte, me parece que un tema va a tener que llamarse Cancha de Bocha y sus milagros. Podría ser piola. Sí, sí. Cancha de Bocha. Bueno, vas a poner la música también. Yo no, no, bueno, podría ser utilizando una música que ya sí. Leí, decía, todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más, siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto, siempre a gusto del poder. En el primer tema del El Ruiseñor del Amor y la Muerte aludís a los medios de comunicación. ¿Qué pensás de los medios de comunicación en la actualidad? Que es un poquito colándome de lo que decía Primero Marcelo. que no son el cuarto poder, digo, son el arma fundamental de los poderosos del mundo, ¿no? No hay que tomar en cuenta, por ejemplo, desapareció el Mercosur, en meses estaba Barack Obama mirando el petróleo, y le tocaron el hombro y le dijeron, mira lo que está pasando acá. Que acá hay agua y hay un montón pues los americanos dicen que aprenden de geografía invadiendo, ¿no? La manera que tienen de aprender geografía es esa. Y yo, en la mentalidad de un artista popular, tengo mi paranoia, porque creo también que por más que uno sea paranoico, puede ser que te estén siguiendo también, ¿no? Y un poco la idea que tengo es que cuando hay en el sur tierras y terratenientes americanos, son la excusa que necesitan siempre para mandar los marines. Es decir, que el día que un grupo de gente vaya a entrar a esos campos y qué sé yo, para proteger a nuestros ciudadanos en el exterior, acá están nuestros gloriosos Green Berets y todo eso. Entonces, los medios de comunicación han sido el arma que han tenido. Si uno ve las empresas de prensa que hay en toda Latinoamérica, los que han volteado los gobiernos han sido la prensa hegemónica, porque como les llaman ahora, los medios más importantes, llamémosle. Y por eso es que también, agrego esto que no quería implicar una dimensión de ese tipo, esta necesidad que yo tengo de que siga existiendo una voz ¿Va? ¿Cómo ves el movimiento feminista ahora? Dejando de lado, no quiero hablar del aborto ni de nada de eso, en el sentido de la relación de las chicas. Me parece estupendo. ¿Te hizo revisar tus letras también y tu vida con respecto al rol de ellas? No. Yo hay un folclore en las letras del rock and roll tradicional que siempre es un tipo quejándose como en el tango, quejándose de la mina que lo abandonó. Pero en general la idea es que uno no habla de la mujer, sino habla de una mujer, ¿no? Acá hay dos rock and rolls que hay un juego con los personajes femeninos, pero no está hablando de la mujer en general. La mujer en general es mi madre. Pero también, perdón, ya que estás hablando de eso, también hay personajes como el de la mujer de Hotel Ostende, que más allá de ser una alternadora, muy claramente es una mujer fuerte, ¿no? Bueno, lo que dice el tía cuando dice que se preocupó mucho por mí cuando yo pensé que era su dueño, ¿no? Eso es un claro mensaje.
feminista, femenino, digámosle de distintas maneras, de mujeres, de las mujeres. La íbamos a dejar. El asunto del aborto es importante, digo, no lo esquivemos. La íbamos a dejar para más adelante justamente, bueno. Pero ¿aborto legal o sí, ilegal? Por supuesto. Para que no corran ningún otro riesgo, para reemplazar el riesgo de que corren cuando están siendo atendidas por una señora del FEFA del barrio con un perejil y un alambre. ¿Quién puede tolerar eso? Por supuesto tiene que ser legal, sí. Indio, y bueno, ya que estábamos en el tema de las mujeres, digo, yo revisando el Ruiseñor para escribir, y a partir de ese verso de la oscuridad donde vos mencionás lo de girones de mi vida, digo, yo sé lo que significa Eva Perón para vos. Está la foto de Eva, es una de las que elegiste para estar en parte de las ilustraciones del disco. Y ahí me fui a ver recién ahora el discurso final de Eva. Y recién ahora, digo, por eso lo ponía, recién ahora descubrí, digo, puta, este discurso final te marcó, me da la sensación de que te marcó mucho más de lo que yo me había dado cuenta hasta ahora, porque además de lo de los girones de mi vida, ella habla de su deseo de que la gente, el común de la gente, defienda su nombre, y habla de las banderas, ¿no? Exactamente. Digo, bueno, ahora dije que te lo iba a preguntar cuando lo escribí, te lo pregunto ahora. Digo, ¿cuán grabado tenés ese discurso en particular? Es muy fácil. No está en la tapa porque están mis viejos. Siguiendo por mujeres y por importante, lo que la compañera preguntó recién respecto de, perdón, lo que la niña preguntó respecto de la mujer, también el movimiento del Ni Una Menos, digamos, son cosas que estamos viendo con mucha satisfacción, y sobre todo que ella ha sido víctima de una cosa de estas características, con lo cual no sabía. Con lo cual nos satisface que haya una cosa de esa característica. Yendo a una mujer importante, como estás hablando de Evita, en estos días se suscitó una confusión, que varios amigos me mandaron a mí fotos y un escrito que lo mencionaban a Marcelo, y que después Marcelo tuvo la feliz idea de aclararlo con poquitas palabras, pero si no es verdad, no es cierto. Una vez más, Ahora la pregunta es, ¿cómo fue realmente el tema? El tema es simplemente que Evita y Perón recorrían el país. Yo no recuerdo si era para las fiestas, que el correo era el encargado de repartir sidra y pan dulce. Y Evita estuvo en el correo de Santa Fe, que fue el segundo destino de mi viejo ya ejecutivo del correo, porque mi viejo empezó como guardahilos. Y simplemente estaba mi vieja, que fue ahí cuando yo era un bebé, estaba no sé si era un palco, no sé qué sería, porque yo no lo recuerdo, es algo que me ha contado mi familia. Y en un momento Evita, naturalmente, como una mujer me agarró y me tuvo en brazos, eso fue lo único. Ya se armó alguien que tenía que agregar, que era la foto de un nene que tiene como 5 años, 4 años, y bueno, no, simplemente eso, simplemente y lindo. ¿Tenía soquetitos chinos puestos también, no? ¿Tenía los soquetes chinos puestos, no? ¿Quién? ¿Yo? No, pero nos disfrazaban bastante en esa época, cuando éramos chiquitos. Estoy con un birretito, ya lo verán las fotos en el libro, donde voy a pasar un poco de vergüenza, ya que estamos... ¿Hay libros también entonces? ¿Hay libros también? ¿Hay fotos en el sí, libro? Sí, va a haber un montón de fotos. Porque ya que nos vamos a poner en pelota, nos vamos a poner en pelota viva. Nos vamos en pelota viva. Con la Sadilet, como yo te conocí en el 93, que venías de la pileta. Vos le decís que estás transitando esta enfermedad malvada. ¿El público, o salir a la palestra o al vivo, es un refugio también para vos? Es el lugar más cómodo que tengo sobre la faz de la tierra. No hay un lugar más cómodo que el escenario para mí. No sé por qué, pero quizás porque fue creciendo, lo que me pasó fue creciendo paulatinamente. No es que de pronto un productor me puso de moda ni un caso.
es que empezamos con los redondos, en un lugar para 100 personas, había 150, fuimos a un lugar para 300 personas, había 350. La gente nos fue llevando, sin darnos cuenta, a ámbitos más grandes. Y de pronto, bueno, terminó en esta especie de locura que es inentendible, ¿no? Que alguien... es sorprendente hasta para mí, digo, porque no tengo las razones por las cuales sucede que haya en Argentina alguna persona que genere un evento donde no ha pasado nunca en ningún lugar. Que haya sin teloneros, sin otros ejemplos, pagando entradas, vayan hasta otra provincia. Aceptemos que uno de los más sorprendidos soy yo, digo. Y evidentemente sí sé que ese rectángulo de madera sobre el que uno está subido es un lugar muy cómodo para mí, porque me ha curado de cosas muy importantes, y también de tonteras, como estar con dolores de muelas y colitis y cualquier cosa que te ocurra. Subís y esas 2 horas y media se te olvidó todo, y cuando volvés al hotel te querés pegar un tiro, elegí donde quieras. En el bulevar. En el bulevar. ¿Habrá una próxima misa? Vamos a verlo. Primero te quiero pedir disculpas en nombre de los hombres. Estoy muy emocionado. Vamos a ver, probablemente lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy. A ver si puedo estar 3 horas seguidas arriba de un escenario, porque no me gustaría terminar caminando mucho el escenario, ¿viste? Y vamos a ver, probablemente haya alguna despedida, sí. Vamos a ver, no tengo idea, en este momento no puedo decidir eso. Indio, al final del disco en el que la seca la llena, ahí pegás un grito en el fondo y decís, la banda suena tan lindo, y estás pensando en una banda en específico cuando decís eso, ¿no? Es la banda mía, momentáneamente mía, digo. Por ejemplo, el arreglo, el del medio del último tema es mío, pero el arreglo final de Brases es de Tararita, porque le entregué a alguien que ha tocado con todo el mundo y sabe los jeites del brass mucho más que yo lo puedo hacer con un teclado y sumar como he hecho en otros momentos, pero en este caso tenía ganas de que hubiera un buen brass haciendo figuras, y bueno, la del medio, la melódica, llamémosle, el leitmotiv el intermezzo, es mío, pero el arreglo final de Brass cuando termina, que es muy rico, lo hizo Tararita. Bueno, y los guitarristas, y el coro, y el Martín, que sigue siendo mi baterista, por más que no lo toque, bueno. Pero esto que me agarro de lo mismo que vos estás contando, cuando vos, alguna vez te escuché de hablar de Jijiji, que vos decías que nunca tenías las expectativas de que... No, bueno, yo he tenido muy mal gusto en ese sentido. Claro, y que... Perro Dinamita yo no lo quería poner. Y que después vos decías, bueno, siendo como soy yo y tener que aceptar que tengo que tocar lo último, el tema, sí, porque lo está esperando todo el mundo último, bueno, el valor que tiene, eso no lo puedes saber hasta que se da, porque te supera, porque es otro, porque sí, lo decidieron los otros, gracias a Dios, y así son las cosas. Cuando uno es un tanito y descendiente de vascos también, en el último show... En el último fue que hice una trampa. Cuando terminaba Jijiji arranqué con mi Perro Dinamita. Sí, claro. Para romper... No, otra vez lo hiciste, que está mi hijo, no me deja mentir. ¿También? Bueno. En Córdoba, en el Chateau, por entonces se llamaba Chateau Carrero, se llamaba Mario Kempes, terminó, tocaron Jijiji, y entonces, como nosotros conocíamos mucho el estadio por haber ido a ver fútbol, me dice mi hijo, a ver, salgamos primero, así no tenés el lío después de los coches y la salida. Claro, que estaban saliendo. Y si tocan otro, ¿cómo van a tocar otro? No. Y entonces salimos, y cuando estábamos llegando a la punta, porque la cancha estaba atravesada, el escenario estaba atravesado, salieron y tocaron un ángel para tu soledad. Ah, mira, bueno, hay que tocar, después de Jijiji hay que tocar alguna cosa como la gente. Claro, no, entonces yo recuerdo la segunda vez. 4 de agosto. Bueno, pero mierda, que somos seguidores. Yo pensé que el único memorioso era acá el amigo. Iban a hacerlo el 14 de julio. Iban a hacerlo el 14 de julio y lo pasaron para el 4 de agosto. ¿Y sabemos por qué no? No, pero hicimos
una fotografía, una cosa donde pusimos libertad, igualdad y todo. Lo que vale la pena decir. Por el 14. Bueno, entonces, volviendo y agarrando de algo que ya dijiste, presionan las ganas de volver a tocar. Por supuesto, es como un jugador de fútbol, en eso sí se parece a un deporte, o no sé con qué otra cosa compararlo. Le sacás la pelota y pueden ser directores técnicos, comentaristas, pero como jugar al fútbol no hay. Esto es lo mismo, es decir, seguro que voy a escribir o no sé qué mierda voy a hacer, por ahí no hago nada, por ahí me voy a pescar taladilla, pero no creo, la pesca no es una cosa que me interese mucho, pero es la sal de la vida para uno, ¿no? No he hecho otra cosa en serio, nunca trabajé de otra cosa, siempre hice como changas y cosas raras, y me dediqué a esto. Estuve, creo, en un trabajo con el hogar de niños y que todos mis amigos se ríen y dicen, ¿cómo te dejaron ser? Niños acá. Bueno, sí, ojalá pueda hacerlo, pero digo, no quiero estar forzando una circunstancia donde no esté pudiendo estar cómodo arriba del escenario como digo que estuve hasta esta hora, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es el libro, ¿no? El libro, ¿va a haber un delito 2? ¿Un delito? Probablemente sí. Antes lo que tengo ganas es de hablar con Serafín, a ver si él está afín, Serafín está afín, de hacer las letras mías de la tapa solista ilustradas. Eso no estaría mal también. Lo otro implica un trabajo, pero quizá tenemos algún compromiso de amigo con el amigo de acá de hacer algo. Cuando termina este libro, de tener alguna excusa para reunirnos, pero por ahí hablábamos un disco de la pesca de tarariras. Minutos atrás. Decías que es muy gordo el libro, entonces hasta que terminemos de leer ese... Sí, pero igual eso pasa rápido. El otro día yo te mandé un tuit con una foto que me causaba mucha gracia, de alguien que había sacado una foto del estéreo de su auto, que estaba puesto el ruiseñor, obviamente, y decía, che, loco, el disco ya lo gasté, ¿cuándo sale el nuevo? No, por favor. Minutos atrás, Indio, hablabas, te sinceraste de que por momentos sentís una incomodidad en ser el Indio Solari. ¿En qué cosas del día a día sentís esa incomodidad? No, en realidad lo que pasa es que por mi temperamento termino en una reclusión cómoda, digo, ¿no? Porque es muy difícil hacerse cargo físicamente del cariño de miles, no es sopa, digo, que salís, vas a cualquier lado y te paran y ni bien te paró alguien, ya se pararon 5 y cuando quería acordar, no sé si has visto el video de la última vez que fue a votar, es un despelote. No hubo accidentes ahí de casualidad, porque yo iba agarrado del cinturón, yo viste lo que soy de estatura y iba agarrado del cinturón de mi chofer y de atrás venía Diego Pelusa, mi amigo que me protege, de ese ejemplo, bajando las escaleras. Uno de los que cuida el jardín. Sí, el que cuida el jardín. No, ya ha cuidado jardines, bravo. Y me ponían nenes encima mientras sacaban selfies y qué sé yo, y había como 300 personas afuera, era un disparate eso. Conseguí una autorización para no votar, total un voto más, un voto menos. Hoy parece ser que se están dando vuelta la taba, así que, bueno, qué sé yo, veremos. Pero digo, la incordia es esa, después lo demás es una responsabilidad que uno acepta ante la gente, el grupo más chico también, ¿no? Las responsabilidades que yo tomo con respecto a lo que hago, no lo hago siempre por una multitud, por mucha gente, la he hecho cuando iban 100 personas, era la misma responsabilidad subirme arriba del escenario. Lo que sí digo, no es fácil, cuando me joden porque me viajo a Nueva York, que quiero aclarar otra cosa para la gente, ya dan por sentado, el poder de la prensa es tan grande que aún la gente que me quiere dice que me lo merezco, que es genuino, que me lo he ganado, qué sé yo, pero dan por sentado que tengo departamentos en Madrid, en París, en Nueva York. No tengo una mierda de eso, a tal punto que fue esta comisión que viajaron gratis
para comprobar algo que ya sabían, porque si tienen contactos esta gente para hablar por teléfono y que les digan eso, fueron y salió en la página del Turf, creo, cuando me liberaron de todo ese tipo de cosas, que no había bitcoins, que yo lavaba dinero con bitcoins, me han cargado en la mochila a Piacere cosas que yo ni sabía de qué se trataban. El bitcoin es el día de hoy que no entiendo ni sé si existe todavía, porque no pasó de moda, parece ser, no sé, no tengo idea. Bueno, cuando dicen que voy a Nueva York es porque a mí me gusta la vida citadina, me gusta ir al cine, me gusta ir a... Y acá no puedo, no da, se arma siempre un rollo, ir a un restaurante cualquiera, cuando quería acordar, están todos mirando qué comés, qué no comés, y ni bien se levantó uno a pedirte otro, entonces aparece la parte inconveniente o incómoda de la popularidad. A uno lo que desearía es que lo fueran a ver, que le compraran el disco y que después se lo olvidaran de uno, pero eso no es posible. Eso es lo que me incomoda. Después lo demás, la responsabilidad la tengo delante de mi familia, en mis amigos, y se extiende a la gente que quiere las cosas que hago, como no voy a tener que hacerme responsable de eso, ¿no? Interfiero, me meto como en la sociedad con una visión, con una mirada. Tengo que estar agradecido de que no sea rechazada de otra manera que por quienes ya sabemos que rechazan este tipo de pensamientos o de miradas, ¿no? ¿Está bien? Inti, yo te he escuchado hablar muchas veces del hecho de que has revivido ya lo que es el rock como género musical 3, 4 veces, y de que vos siempre estás buscando una novedad. Pero más allá del rock and roll, de lo puramente musical o de la cultura rock, digo, creo que en lo que llevas de vida, en lo que llevamos, por lo menos los más grandes, los que estamos acá de vida, ya has visto una repetición de lo mismo, digo, también en lo que tiene que ver con la historia argentina, con lo que está pasando acá, ¿no? Yo que soy unos minutos más joven que Aníbal, digo, a veces uno siente la desesperanza, digo, cuando ve volver determinadas cosas y decir, bueno, no tenemos remedio, obviamente, pues si no, no podemos estar cayendo en este mismo error otra vez, y sin embargo veo, vos que sos unos minutos más grande que Aníbal, que eso a vos no te pasa, o sea que no es que decís, bueno, yo esto ya lo vi y me hartó y ahora me meto simplemente en mi vida, veo que sufrís y que te indigna y que vibras con las cosas que percibís que están pasando. ¿Cómo... ¿por qué seguís eligiendo en todo caso vibrar con lo que pasa? Es inevitable aún para un tipo como yo que cree que es cíclica la vida. Yo no creo que hoy tengamos un conocimiento mayor de la vida que en la época de Platón. Creo que cada pensador, cada libre pensador, tiene una visión de un momento histórico que está rodeada y determinada por toda la vida que hay en ese momento. Son convenciones que tenemos, son prejuicios que compartimos con el resto de la sociedad, para no matarnos, para no... Y a medida que crece demográficamente, por ejemplo, hay detalles que no se piensan. No hay el bienestar que tienen los países del primer mundo no puede ser para todo el mundo, por el simple hecho que hay un despilfarro muy grande, que ya la ecuación ecológica está zozobrando desde hace tiempo. Si hubiera secadores de pelo para las uñas del Buick de las chicas, si hubiera cepillos de dientes de plástico eléctrico para todo el mundo, la ecuación ecológica estalla. Hay una demografía, es como una tumoración la condición humana. Y Lula decía la vez pasada, cuando le decían que estaban talando el Amazonas, que es el pulmón del mundo. Bueno, carajo, si es el pulmón del mundo, ayúdenme a bancarlo, ¿viste? ¿Por qué tengo que bancarlo yo? Porque es Brasil el pulmón del mundo. Dejen de joder, cambien el motor explosión por cosas que ya saben, lo que no quieren es transferir capitales, pero porque siempre es engorroso, empieza a descubrirse cosas. La transferencia de capitales es lo que está negándonos un aire más limpio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay montones de cosas que no... que aquel que está libre de una ideología y de los compromisos con los prejuicios compartidos, con los dogmas que vos tienen que ser perennes,
bueno, el artista no debe ser perenne. El artista tiene que, al contrario, cuestionarse todo el tiempo lo que está creyendo, porque está sujeto a la misma ley que los demás. Y en realidad lo que vivimos es una serie de prejuicios que compartimos en este momento, que la más de las veces ni siquiera los decidimos nosotros. A alguien acá le pidieron una autorización para hacer un colisionador de hadrones en Suiza, no. Y si eso un día sale mal, reíte del Chernobyl, reíte de Chernobyl. Si un día, y desgraciadamente, cada tecnología trae su tragedia implícita. No había choques de trenes hasta que había trenes, no había accidentes nucleares hasta que hubo usinas nucleares. Entonces, eso nadie nos pregunta. Hay esa famosa foto donde está Planck, Marie Curie, no me sale ahora, que tocaba el violincito, el máximo científico, Einstein. Que están todos ahí, vos decís, bueno, estos tipos pueden estar cagándose de risa, estar tomando brandy y decir, vamos a decirle que el Planck decimos de que hay un quantum, que es un paquete, y que se yo. Ya hoy en día la ciencia describe casi poéticamente las cosas que no sabe. Hablan de un universo picante. ¿Cómo es? Vos sos científico, yo te voy a decir el universo picante. ¿Cómo vas a hablar vos del universo picante si vos sos un científico? Porque es tanto lo que ignoramos. A medida que abrimos más las puertas, entran más incógnitas, no entran más soluciones. Entran cada vez más, ignoramos, vemos la gloria que nos excede de una manera ya... tenemos que aprender a convivir con estos ciclos de lo que estábamos hablando, donde yo no escapo de eso para nada. Hago como que escapo, hago como que trato de satisfacer mis necesidades de cambio, pero en realidad los ciclos inclusive políticos, o sea, en el caso del rock, lo conocemos, a mí me ha tocado vivir que dice, uy, el Nirvana, y qué sé yo. Bueno, ya eso, el grunge ya lo habíamos escuchado antes, el pop actual ya lo hemos escuchado en otros momentos, quizá con otras características más rudimentarias, pero en definitiva es lo mismo. Y políticamente también es lo mismo. Digo, hay siempre unos poderosos que están en lugares privilegiados para decidir cuál es la vida que vos y yo vamos a hacer, y hay otros que estamos puteando en el puto suelo. Bueno, no voy a repetirme esa frase que la he dicho muchas veces, en la miseria, nuestras miserias, no poder decidir nuestras vidas, porque independientemente que yo tenga un buen pasar y haya gente que está sufriendo de una manera dolorosa, estamos sujetos a lo mismo. Yo no tengo ninguna posibilidad de modificar, a no ser en unión, en conjunto, que espero que pase eso, de aquí en más, para que la gente que no tiene poder se dé cuenta que puede tener poder en algún momento, pero que la única manera es si coadyuva o si se une a otros que están sufriendo la paternidad de esta gente que no le importa un carajo, ¿no? No le importa una mierda, nada. Piensan para ellos, por ellos, y las migajas también para ellos, ¿no? Siempre se habló de eso, de sentido del bien común, es decir, si tenemos la vocación del bien común. ¿Vos creés eso, Aníbal? Sí. A mí me ha costado mucho. Yo sí creo, porque... Yo te voy a decir a vos como ejemplo, pero yo no recuerdo a los políticos que realmente... cuando uno le pregunta a un carnicero, cuando le pregunta a un dentista, cuando le pregunta a un músico le dice, ¿cuál es el objetivo tuyo? Hacer las canciones que me gusten y le gusten a la gente. A un, qué sé yo, el dentista, bueno, curarle. A los políticos me cuesta, yo no estoy en contra de que la gente milite, yo no puedo militar porque soy un artista popular. Tengo que tener las manos libres para opinar desde un lugar que guste o no guste. Pero la búsqueda del poder para el bien común es lo que no he visto mucho. Salvo contados casos, la gran mayoría, y acordémonos que el poder se ejerce desde la máxima magistratura hasta el puntero del barrio. En toda esa cadena hay montones de lugares donde van a parar tipos donde la mayoría de esa cadena hay muchos tipos que están en la búsqueda del poder para su beneficio, no para beneficio... Pero es inevitable, porque es la vida. No, por eso digo, pero me yo no conozco ningún músico que haga canciones para que nos gusten. No. Después puede ser que no gusten, pero en definitiva no estaba intrínsecamente en su vocación.
¿Vos te has cruzado en el ambiente con mucha gente que busca el bien común? Sí, con muchos conocidos de mi palo y de otros palos. Que sienten las cosas de esa manera. Después si le sale bien o no le sale bien, no lo sé. No, eso es otra pero cosa. Que la hay, yo no tengas dudas. Generalizar siempre sería malo en ese sentido. No es mi interés tampoco hablar de política. Estoy hablando de tampoco generalizar. Mi interés es volcarlo como lo político. Saliendo de esto para hacer una pregunta. Sí, la gente que es tramposa en cualquier lado. La mugre la tenés en un montón de lugares, de la iglesia. No, hay como una cosa en las componendas. ¿Sabés qué pasa? Que hay gente detrás de las decisiones del Congreso, de las decisiones del gobierno de turno, y el mecanismo de negociación que hay, será porque los artistas somos medio pitucos en ese sentido, no nos gusta, a mí no me gusta mucho la negociación de la libertad, la negociación de la vida, eso te bajo el do, no le está, y yo te pujo una sota. Ese mecanismo es lo que a mí me cuesta entender. Me cuesta entender, estoy diciendo sinceramente esto, me cuesta entender, no quiero decir otra cosa que eso. No termino de entender de qué manera se negocia la vida de la gente, ¿no? Porque es entre los distintos... Pero son los elementos con los que se tiene para trabajar. No, claro. Eso es ¿Se pueden incorporar nuevos elementos? Sí. Yo no te imagino a vos incorporando un laúd, qué sé yo, un oboe. Pero no lo descarto. Un poquito. No lo descarto, digo, pero no lo imagino en principio. Para no te sientas en este sentido, no estoy diciendo una cosa, es casi una pregunta, ¿no? A esta altura tengo el lomo de 3 pulgadas. Sí, ya sé. Pero voy a la pregunta. Hablamos un poquito del movimiento de mujeres, de la revolución de las pibas y esto que las pibas se expresen respecto de lo que es la violencia, respecto de lo que pasó con lo que está pasando con el aborto. Y de lo que dijiste y de lo que conozco por haberte leído casi fanáticamente en cada de tus explicaciones, lo que te indigna. Bueno, ¿cuántos de esos males generan inspiraciones? Es un poco lacaniana la pregunta. Y esta sí me interesa más fuerte. ¿Cómo imaginas que sería tu arte en un mundo ideal sin oprimidos y sin marginales? Mira, hay una anécdota que no me acuerdo quién es, una especie de sociólogo, no sé, que fueron en la India, yo ni sabía que había en la India lugares selváticos, había una sociedad tribal que no había tenido contacto con Occidente. Y bueno, llegaron ahí, por supuesto, llega Occidente, llega a todos lados, invade todos lados, y empiezan a tener durante unos años una relación con esta gente, y hasta que llegan a poder comunicarse en términos medio abstractos también. Entonces le preguntan a ellos si creían que había después de la muerte algún cielo o algún infierno, alguna otra dimensión donde iban a parar después de muertos. Y lo que decían ellos era que sí que creían, y le preguntaron cómo era, y que era igual que su vida, nada más que sin enfermedades. Yo no me imagino eso dentro de esta cultura, ¿no? Me provocan estas cosas, me provocan, no me dejan tranquilo, ¿no? ¿Y cómo imaginas en un lugar sin oprimidos o sin marginales haciendo ese arte? Y no sé, se parecería más a la canción lenta del Ruiseñor, el amor y la muerte. ¿Qué opina del DJ Martini? Tiene un apellido ilustre, no digamos, ¿no? Sí, Tafirones tomará, ¿no ves? Habría que preguntárselo a esta gente, es culpable de darle trabajo a esos degenerados. ¿Te gustaría ser DJ? ¿Cómo? ¿Te gustaría ser DJ? Sí, cómo no, me encantaría. Ya que volvieron a tocar el tema, me gustaría preguntarte sobre el debate, sobre la ley que se está debatiendo en el Congreso, ¿qué sería, no sé, qué se da? ¿A cuál te referís? ¿Al aborto? Sí, no, en el Senado se está debatiendo, perdón. No, bueno, ya hemos dicho, inclusive mi compañera tenía una idea de publicar una experiencia personal, que esperemos que lo hagan, no sé, vamos a ver. Y es muy importante que se resuelva a favor de la legalización de eso.
porque la cantidad de chicas y mujeres que tienen, no solo la muerte, digo, porque si contabilizamos en la estadística nada más que la muerte, dejamos de lado un montón de otros problemas muy serios, la infertilidad, distintas compromisos que la mujer... ¿Perdón? El embarazo no deseado. El embarazo no deseado, si uno tiene que tener derecho a poder decidir eso, digo, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir de alguien que está desesperado en esa circunstancia por el simple hecho de ser mujer y tener que, tener que parir? Nosotros votamos, como cualquiera. Yo no. Pero bueno, vos no porque tenés la autorización. Pero voy a esto, en el Senado o en diputados, nosotros cuando sufragamos elegimos a gente. Y yo noto que a muchos de los que elegimos votamos... a alguna gente, digo, bueno, sí, algunos, pero algunos de los que votamos... Toda la lista ni sabemos quiénes son, ¿no? Ah, no, exactamente. Sí, tenés razón. Pero voy a que... Yo no estoy de acuerdo con algunos que he votado que no defienden lo mío con respecto a que la bueno, aborto sea legal. Bueno, este es un momento muy extraño. Digo, yo esperaría de la oposición un avance más importante, digo, ¿no? Yo no sé por qué están todos tan callados, quizá esperando su candidatura, que no se juegue en el momento de desequilibrio social, porque hay un silencio de la oposición, a excepción de 2 o 3 personas, acá tenemos una, que van y sacan el sable en la televisión y le pegan cachetazos a todos los paparulos que están ahí. Después no noto que haya mucha actividad, ¿no? Van juiciosamente a mostrarse juiciosos. No es un momento para el juicio, para ser juicioso, me parece esto. Quizá también no hay que tener desbordes, porque hay un estilo en la gente que está en la oposición en esta manera. Y ese estilo quizá está bueno respetarlo. En las marchas que hubo antes no se puteaba a la gente, no se maldecía a la gente. Quizá hay un estilo que deberíamos respetar. Por ese lado justo te quería preguntar. Digo, anoche fui bueno, anoche estuvo muy bravo. A la premier del documental de Tristán Bauer sobre Santiago Maldonado, y llegué 3 minutos después, digo, llego y nos encontramos con un camión de la policía en la puerta. Sí, que no había no había previamente, ¿no? No, claro, era porque habían reventado con adoquines toda la puerta. No, digo que no había previamente esa custodia que hubo después, no existía, ¿no? Entonces, muy claramente, vos hablabas de estilos, muy claramente de parte del poder hay un estilo muy manifiestamente violento en estos tiempos, ¿no? No solo porque tienen todos los fierros en este sentido, sino porque es su manera de crear poder o de generar poder, ¿no? A partir del miedo. No son valientes, digo. El asunto es que seguramente, hoy hablamos al principio de la manera que tiene Estados Unidos de comportarse en el mundo, y con el desparpajo que está sucediendo las cosas, evidentemente no son tan tontos. Esta gente debe estar seguramente sustentado su accionar en fuerzas poderosas, ¿no? No quiero aventurar de cosas que tienen que ver con el escritor que soy, también no tan reverenciado como vos como escritor. Estoy haciendo mis primeros pininos, pero... A vos no te va tan mal, gordito. Bueno, el asunto es que yo supongo que ellos están jugando una carta con mucha seguridad de algo que muchos ignoramos, que muchos inocentemente creemos que simplemente son caprichos y de gente adinerada. Y no sé, yo la verdad estoy metiéndome en un pantano que me gustaría que lo describiéramos o investigáramos ese territorio entre más gente que mi manera solitaria de pensar la vida. Ese es el reclamo que estaba haciendo a la oposición. La oposición me parece está preocupada un poco de lo que hablamos hace un rato por los cargos, por lo que va a pasar, si conviene agarrar esta manija caliente o no, y están todos
medio resguardados en el hecho de que son la oposición, que se van a caer solos, bueno, qué sé yo, no sé. Yo no sé si tengo ese interés, porque también hay un 30% de gente también, que es gente también, que siguen esperando que este gobierno les dé lo que creyeron que les iban a dar. Y son 30%, ¿no? Según las encuestas, hay un 30% de gente todavía que dice, demos más tiempo. Bueno, yo no tengo tanto tiempo, yo soy un hombre grande, digo, ¿no? Pero digo, a lo que iba es precisamente, digo, tenés un poder que no tiene ningún problema en hacer uso de la violencia. Está ese 30% que vos mencionás, y también hay un porcentaje muy, muy alto de gente que está en una situación desesperada. Claro, no, eso lo daba por descontado. Estamos hablando de la gente que sostiene de alguna manera esta locura que está ocurriendo, que cuando yo hablo en Stranger Danger, las cosas que se me han repetido en mi vida es la visita de estos educadores itinerantes de cómo debemos vivir, que son los que están gobernando en este momento. Si vos ves los contratos, o lo que ha trascendido de los contratos que se han aceptado, que determinan la economía, que la economía hoy en día en un país es prácticamente su independencia. El mercado interno que teníamos no hace poco era el sustento que nos hacía, que se llegó a faltar un 3% de los bonistas de la deuda externa. ¿Alguien puede tener en la cabeza la idea de 400.000 millones de dólares que es eso? Eso es un disparate, no hay manera de abarcarlo. ¿Cómo se va a devolver eso o no se va a devolver? ¿Cuál es? Lo mismo que cuando hablaban la vez pasada de la compra de armamentos. Bueno, lanchas de desembarco que vamos a invadir Uruguay, no. A mí lo que me temo es que quieran que somos los únicos blanquitos de Sudamérica y que nos pongan como un enclave parecido a otros que tienen en el mundo, intereses mucho más importantes y más grandes que los que hay acá, que los que tenemos acá. Bueno, yo no sé si estoy desvariando, digo, porque el pensador solitario tiene estas cosas que se le ocurren, pero bueno, qué sé yo, hay que ir viendo, qué sé yo. Pero, insisto, creo que hay una inmovilidad de los líderes de la oposición muy grande. No te Sabrán ellos están metidos en esto, por algo lo harán, que yo no me voy a poner yo a decirles qué tienen que hacer. Hay gente que sabe mucho del manejo de la política, que han vivido toda la vida el manejo de la política, cosa que yo no, porque tengo un cierto rechazo, por llamarlo de alguna manera, de la manera de funcionar de eso. Pero hay que confiar de que, bueno, que estarán pensando en algo, estarán viendo de qué manera obrar, y debe ser la mejor manera que entienden ellos que hay que obrar. Pero creo que es un momento de que tendría que alguien, no digo los más importantes, pero la segunda línea, salir y está saliendo la gente, ¿no? ¿Qué pasó con los sindicatos también, ¿no? Eso de ver a los líderes sindicalistas salir escondidos con los pelusas, apedreados por la gente, es muy raro, ¿viste? Muy raro. Bueno, pará, porque en Tandil no te van a dejar tocar, entonces. En Tandil no te van a dejar tocar, entonces. No, en Olavarría hay una foto muy interesante, que hay un cartel que dice que viene combatiendo el indio, no sé de cuánto hace. Muchos años venían combatiendo al indio. Así que bueno. A ver, como viendo las cosas globales de todo lo que hemos charlado hasta este momento, no ha sido ni poco y muy rico todas las expresiones. Esto de lo que se va viendo en un país es imposible escindirse, y yo coincido, lo hemos charlado alguna vez contigo, de que los artistas populares, salvo que tengan la vocación personal de ser militantes de una causa, hay en mi partido gente que lo ha sido y hay gente de otros partidos que lo ha sido. Luis Brandoni, para no hablar de gente de mi partido, un histórico militante del radicalismo, y uno respeta como tal. Lo que veo, es desde la visión que uno tiene, no se puede escindir del pueblo al que representa, porque hoy hablamos específicamente de tu condición de un artista de culto y nadie se escinde de tu condición de un artista de culto. Y dentro de esa charla comienzan a apreciar cuáles son las expresiones que vos tenías desde aquel Olavarría, cuando Helios Echeverri era el intendente y nos dejó tocar. Las primeras veces que ustedes se expresaban públicamente y que el hombre y la mujer común, o los pibes y las pibas comunes, empezaban a ver
que aquel que lo tenían por artista de culto tenía una visión tan clara de lo que estaba sucediendo en un país y se podía expresar públicamente, bueno, hoy también esperan escucharlo. Por eso nosotros a esto le sacamos ventaja, creo que los 4 medios que estamos acá, porque lo podemos volcar y porque los hombres y las pibas comunes de cualquier edad que van a revivir a través de las radios o de las revistas lo que sucedió en nuestra conferencia de prensa, van a apreciar eso. Entonces, esta también es una parte de la que yo pregunto siempre como si fuese una responsabilidad asumida, ¿no? Sí, yo creo que la única diferencia, por qué fue sorpresivo esa exposición, es por el simple hecho de que nosotros el éxito, por llamarlo de alguna manera, el reconocimiento, llamémosle, se nos dio más grande que cuando que otros grupos de rock, que quedaron embelesados con el estar del rock, tirar los televisores por los hoteles, hacer cagadas y divertirse como chicos que van a Bariloche. Y de pronto unos tipos un poco más grandes dijeron, no, qué sé yo, mirá pelotudo lo que está diciendo, y fue sorprendente en ese sentido, digo, pero simplemente yo lo que creo es que la cultura rock ha sido quizá la que más ha provocado cambios en los hábitos de la sociedad en los últimos 30 años. Quizás porque fue la primera y única revolución, a excepción de una especie de conato que hubo en Japón en una época donde la revolución era propia de los jóvenes, no les gustaba el mundo que les iban a dejar. La Revolución Francesa, los jóvenes formaban parte, de la Revolución Bolchevique, los jóvenes formaban parte. Pero esta fue la revolución de los jóvenes, que veían la hipocresía en el mismo Estados Unidos, que hay una diferencia en la cultura rock en lo que fue en Inglaterra, que fue muy nutriente artísticamente, pero a mí me interesó mucho más la cultura rock en Estados Unidos porque tenía el problema de Vietnam y el problema de la negritud, que generaba eventos políticos. Yo siempre digo que a pesar de que soy independiente, lo mío son canciones de combate, no tanto de artísticas, ¿no? Y en Estados Unidos ocurrió eso, ¿no? Hubo muertos en las universidades, matados por la Guardia Nacional, hubo acciones, las Panteras Negras, los Weathermen, fue totalmente político, mientras que en Europa era más sacrificial, era como mostrar a los viejos porque había drogas muy diferentes actuando sobre la gente, había heroína, y acá había psicodelia, y en Estados Unidos y marihuana, que son totalmente otra estructura de funcionamiento general. Y insisto, yo creo que ha habido los pensadores de la cultura rock han sido escondidos porque se nutrieron de lo que el tacho de basura de la sociedad había tirado, lo que había tirado el tacho de basura, ¿no? Lo que estaba prohibido, llamémosle. Por ejemplo, acá estaba prohibido Fellini, estaba prohibido Bergman, estaban prohibidos de los escritores, ni hablar. Entonces ha sido de pronto esa juventud que fue al tacho de basura a buscar a Baudelaire, por ejemplo, a buscar, qué sé yo, encontrar maravillas ahí, ¿no? Y formaron una gente con un carácter especial. Por supuesto, no en toda la estructura, había gente que tomaba ácidos como entretenimiento, para boludear, como sigue pasando hoy, que toman los chicos cosas que ni saben qué mierda son venenos, ni hablar. El Paco ya sabemos lo que es queroseno y acetona. Pero esas pastillas de diseño que toman los chicos no sabemos qué mierda es. Y la toman para ir a entretenerse en una discoteca, ¿no? Bueno, Bueno, ellos no secan y se siguen llenando. ¿Cómo? Los del norte se secan, no secan y se llenan los bolsillos. Sí. Ya lo tenían. Son culturas diferentes también, digo, ¿no? Había una gran componente religioso en los que fueron al norte de América, y acá vinieron unos personajes muy peculiares, ¿no? Aguirre y todo. Los conquistadores españoles tuvieron un comportamiento simplemente porque los de arriba eran perseguidos por su luteranismo, y acá eran amparados. Y acá eran amparados. Sí, y encima estábamos medio alejados de lo que se supone que es el mundo que ha descrito la historia. Esa es otra de las cosas, la historia, seamos sinceros, hay que aceptar una historia como un prejuicio que compartimos también, como uno sabe que la historia que leemos en los colegios no es así. Yo doy un ejemplo siempre que es grosero porque me pongo en el medio, digo, si yo que estoy vivo dicen lo que dicen de mí,
que no tienen ni idea. Imagínate lo que es hablar de Cristo o de Napoleón, qué sé yo, cualquier cosa es posible decir. Hablando de Napoleón, los Rothschild ya prestaban plata en la época de Napoleón, ¿no? O sea, han pasado gobiernos, han pasado de todo, y los Rothschild siguen teniendo el dinero en Wall Street, ¿no? Pero hay que tocarle el culo, y no sé dónde mierda están. Indio, dos preguntas que se entremezclan necesariamente con un agradecimiento también. Hablaste hace unos minutos de los marines. Hace 2 años, cuando en uno de los peores momentos de La Poderosa nos torturaron a 2 compañeros, sí. Iván y Ezequiel, con las peores torturas, nos llamaste para bancarnos, para solidarizarte, pero también para poder profundizar en la visibilización del hecho. Hoy 6 prefectos, por primera vez en este gobierno, con el comando de Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad, están en el banquillo esperando próximamente una sentencia, pero esas prácticas son sistemáticas. Esta pregunta le iba a hacer mi compañera, que fue una de las implicadas en un abuso, y hay que decirlo así, fue un abuso, sí. Y torturas a su hermano, a su marido también, en algo que pasa todos los días en nuestros barrios, y es una realidad. Esas 2 pequeñas preguntas son: ¿por qué crees que en realidad ningún gobierno pudo democratizar a las fuerzas? Y sobre todo, si presagiabas que desde el 10 de diciembre del 2015 iba a haber una luz verde tan gráfica para que las fuerzas de inseguridad puedan hacer cualquier cosa, sobre todo en los barrios más humildes. Bueno, eso está siendo demostrado en lo que no se puede ocultar, digo eso, ¿no? Realmente la actitud que tienen las fuerzas de seguridad, la inclusión de la gendarmería, por ejemplo, me parece ya datos bastante claros de lo que está pasando. Con respecto a lo que decías de mi actitud, yo pongo el cuerpo nomás. Yo en la jabonería pongo el cuerpo, pongo el cuerpo en distintos lugares, ahí también, pero los que tienen que soportar permanentemente ese asedio son ustedes, porque son la verdad, incontratable, es así. Mientras no hablen, mientras no tengan una radio, mientras no tengan una revista, pero cuando la tienen, el peso está ahí. Ampliando un poco el marco de lo que estábamos hablando, ¿no? Y enganchándolo un poco con lo que vos decías, de qué clase de revuelta había significado el rock en lo cultural y el papel de los jóvenes. Digo, muy claramente desde entonces a esta parte, y muy particularmente yo lo veo en nuestro país, el joven es el enemigo por antonomasia, ¿no? Digo, sí. Simplemente se cambia la etiqueta. Se cambia la etiqueta en un momento porque son terroristas, en otro momento porque son chorros, en otro momento porque son militantes. Bueno, vos decís bien, porque yo quiero agregar que hay una frontera en los 60 en ese sentido. Porque antes los jóvenes eran secundarios en la sociedad. Los jóvenes, cuando estamos hablando de los muy jóvenes, no los tipos de 25 años, estamos hablando de los jóvenes. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo mismo que pasa cuando las clases oprimidas, llamémosle, ya sea la mujer, ya sean los jóvenes, ya sea la gente humilde, se revela y empieza a decir verdades, a señalar verdades que son incontrastables, se transforma inmediatamente en el enemigo de los poderosos, de los que tienen el poder. Los que tienen el poder están en lugares privilegiados para manejar la realidad. Y pueden hacer tranquilamente que uno cuando va a parar un póster está cagado. ¿Viste? Cuando es la manera que tienen de promoverte muchas veces. Yo leía los comentarios que se hacen en los Divitor Med del disco. Todos son maravillosos. No me gustó mucho. Porque una manera la promoción universal también es lo que acaba con el Che Guevara, o pretende acabar con eso, ¿no? El hecho cuando te ponen en un póster, ¿no? Hay que tener cuidado con eso.
Pero a lo que iba es, de alguna forma lo estuviste sobrevolando, ¿no? Digo, pero ¿por qué el poder, el gran poder, tiene tan claro que el enemigo es joven? Cuando decís que cuando hay un poeta, un diferente poeta que dice que lo nuevo no nace y lo viejo no muere, es eso, los que vienen empujando de abajo con ideas nuevas, con heroísmos incontrastables. Cuando uno es joven es un heroico. Y no se hace fácil cuando vos estás cómodo en tu sillón, ver que viene la juventud diciendo, mira, parece que tenemos una instancia mejoradora que esto. Lo único que hay que ser un poco más de honesto, casi nada, ¿no? Pero en esto de los pibes es toda una definición y una defensa indispensable, porque en este caso donde la derecha ha decidido apropiarse de América, salvo honrosas excepciones como Bolivia o como en este caso México está a punto de comenzar a vivirlo, lo que se ve es una presión muy fuerte de toda la derecha americana para tomar decisiones desde otro punto de vista, porque tiene un enemigo, el nuevo viejo enemigo, que siempre fue la juventud. La juventud es la que no teme confrontar con el poder real. No tiene intereses realizados, claro, está libre de poder opinar. Ni bien se transforman en adultos, por ahí, desgraciadamente, en muchos casos sucumben a... Y que además no ven la lucha como un dolor o como un costo. ¿no? En ese caso el dolor más puro es el haber sido tan feliz, digamos. Sí. La juventud tiene ese grado de felicidad. Bueno, mencionaste a Lula hace unos minutos. ¿Te duele todo este retroceso que está viviendo América Latina? Bueno, sí. Bueno, es relativo, porque digo, México es una cosa muy importante, ¿no? Habría que ver de qué manera esa sociedad que está tan sacudida por crímenes y intereses sobre la droga, a mí me sorprende que no se legalice una plantita, ¿no? Porque si supone que, supongamos que existe ese problema con la marihuana. En todo caso, si aceptamos que es algo que no podemos resolver de otra manera, que las personas que fumen tengan 2 o 3 plantitas en su casa, es mucho más lógico que dejarlo en manos de los vendedores de droga, del pusher. Entonces me sorprende que eso que no se resuelva. Bueno, acá hablamos de esa pavada. Allá en México estamos hablando de que aparecen en una esquina 10 cabezas, ¿viste? De ambos lados. Yo he visto documentales, creo que no sé si son verdad, llega un momento que no sé si son verdad, a un tipo que lo dinamitan, el tipo mira así, no lo puede creer, que va a ser así muerto, lo dinamitan. Son 4.500 muertes por año. Por eso es un disparate, digo, hay que ver cómo se puede mover ahí un ojo de libertad como podría ser este gobierno, a diferencia de lo que vienen gobernando de la noche de los tiempos. Cómo se puede, y en la cercanía la cercanía son vecinos pegados de Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cómo se mueve eso, entonces hay que tener esa mirada también esperanzada a ver qué pasa. Y Brasil hay que dar un poco de tiempo, ahí sí vamos a copiar la expresión del presidente, hay que dar un poco de tiempo, digo, hay que aceptar que también hay una cosa, la gente cree que el neoliberalismo es una cuestión económica tan solo. Es una cuestión cultural. Hay una pelea cultural que darle fundamentalmente, para que la gente entienda lo que está pasando. En Brasil, desgraciadamente, hay un porcentaje de ignorancia muy grande en la gente humilde, que ni siquiera se preocupa por quién está en el poder, porque como le es ajeno, es algo como en la época de los feudal. El poder les es ajeno. Yo he vivido en Brasil, el poder les es ajeno. Entonces es muy difícil que cuando el poder te es ajeno vos pienses en ello. Entonces piensan en otra cosa. En vez de como papear, de qué manera se meten en el afano, en la droga, en lo que carajo fuera. Cuando hablo de droga estoy hablando de las drogas jodidas, estoy hablando de la cocaína, de cosas jodidas que son evidentemente dañinas, ¿no? Para la gente, para cualquiera. El tabaco mismo, digo, yo fumo, pero no puede estar bien respirar humo, digo, es dañino, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se manejan estas sociedades importantes, porque tienen mucha gente, tanto Brasil como México son importantes por esa característica,
hasta el punto que cuando han querido incorporar a alguien a esos grupos de los 7, los 20, los 5, los 2, bajo el 2 no le está, Brasil ha sido uno de los países que podían haber hecho con China, con la India y con otros un paquete fuerte, más fuerte que el Mercosur en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay que tener esa esperanza, digo. Mientras tanto hay que acordarse que uno vive acá, hay que tratar de que esa cosa pase acá, ¿no? Que algo suceda acá, que se empiecen las fuerzas a ubicar en el rol que les corresponde, ¿no? Me refiero a la oposición, ¿no? La oposición tiene que ser oposición, en ese sentido. Tiene que reunirse. Yo he sido mucho tiempo un hombre de izquierda. Cuando habla un hombre de izquierda, un artista, no está a favor del poder, nada más. No está diciendo yo soy maoísta, soy ista de esto, no qué sé yo. Y desgraciadamente esa característica que tiene la izquierda de discutir por una coma, hace de que haya una perdigonada de gente representativa de la izquierda y no tenga poder. Quizá debería ver de qué manera se acerca a un movimiento como es el peronista, de qué manera. Eso es lo que hemos planteado, la base de lo que dije en los reportajes de octubre. Era un alineamiento, no estaba diciendo ninguna cópula, ninguna otra cosa, un alineamiento de las fuerzas que se sienten dominadas de la misma manera, nada más. Y esto estoy hablando, yo soy un tipo que no está vinculado a ningún movimiento político porque tengo una mirada que creo que es más abarcadora, que alguien tiene que estar mirando el bosque mientras los demás estamos mirando acá la cercanía. Alguien tiene que ver, porque la más de las veces lo que sucede acá es el eco o la decisión que se toman en otros lados. La gente que toma el poder acá, la más de las veces cuando lo toma gente que actúa de esta manera son testaferros o representantes de intereses que son internacionales. Entonces hay que estar pendiente de lo que está pasando. Cuando hay algo sucede en otro lado hay que estar pendientes también de eso. No dejarse obnubilar por la presencia, por más de que uno esté viviendo acá y que tiene las patas que queman son las de uno, ¿no? El fuego está prendido para uno. Pero generalmente muchas de las cosas que se deciden acá, bueno, esto que está pasando ahora con la economía, acá sin ir más lejos, ¿no? Es una decisión que viene de otro lado, que dice, bueno, vos tenés que... Por algo nos están regalando plata, porque si 400.000 millones de dólares no se pueden devolver nunca, porque hay los punitorios y ya vienen, hay que empezar a pagar, y cuando querés acordar, son punitorios, no los punitorios, las cuotas son de 30.000 millones de dólares. Se hablan de cifras alegremente, de cifras que son marcianas, no sé de dónde son, cómo se puede comprender esas cantidades de dinero, ¿no? Sobre todo en un país que no sabemos dónde está eso, no sé, se tiene que ver 400.000 millones de dólares en una sociedad, tienen que verse. Y acá una cosa es mostrar y otra cosa es que se vea, ¿no? Hace un rato mencionabas la historia como disciplina académica y decías, bueno, no deja de ser una convención que todos aceptamos como si fuese verdad, sí. Cuando no deja de ser, en todo caso, una versión interesada, ¿no? Ayer viendo el documental sobre Santiago Maldonado y repasando un poco la historia del pueblo mapuche, pensaba de, bueno, cómo en general nosotros tendemos a formular nuestra historia como nación, como si este territorio hubiese empezado a existir tan solo a partir de... Bueno, con la negritud pasó lo mismo, digo, ¿no? Desde acá teníamos también negros y yo había en La Plata uno que trabajaba de negro, en las películas, Quicharol o algo así se llamaba. Rey Charol. Rey Charol. Y claro, por eso lo mandan al frente. Bueno, ahí en la película de Aguirre, el aire de Dios de Herzog, tenían un negro los españoles y lo mandaban al frente para asustar, un caballo y un negro para asustar a las tribus de ahí, creyendo que el negro el demonio. Era como una cosa que iban a interpretar diferente, cuando el demonio eran ellos, que venían con las armaduras, todo eso. A lo que iba era, digo, yo veía veía la historia del pueblo mapuche y pensaba en lo de cómo regresa lo reprimido, ¿no? Digo, nosotros cómo hemos reprimido todo ese costado de nuestra historia como nación y de repente terminamos con que el artista popular más grande de nuestro tiempo contemporáneo es un indio, ¿no? Un indio descendiente de vascos de italiano. Hay una cosa sorprendente, digo, en el asunto
de Maldonado, que es el hecho de que alguien que está muerto, que nade contra la corriente, se hace muy difícil, ¿no?, de entender. Los indios son, la manera que tienen, este mote que yo llevo orgullosamente, es porque los aborígenes de todos lados tienen un estado de inocencia. Yo hablaba de eso de la India, que era la máxima inocencia, pero a mí no se me ocurriría decir jamás que el paraíso es peor que mi vida, nada más que sin enfermedad. Empezaría a tachar y a modificar todo el reglamento del paraíso, muchísimo, ¿no?, hasta de mi comportamiento, ¿no?, del comportamiento del tercero, de otros, de los demás, mis miserias. Pero bueno, cuando vos lees o escuchás lo que piensan los indios, es de un estado de inocencia por el cual, por ese motivo, fueron de alguna manera destruidos, ¿no? Porque acá, ¿cuántas familias serían las que se repartieron la Patagonia? Si hay 200 familias en el mundo que son los Rogiles o que gobiernan todo, bueno, acá también había un grupo, y que pretenden la aristocracia, cuando la aristocracia es como parecida a la de Australia, ¿no?, que para ser un aristócrata o una familia bien tenés que ser descendiente de los presos. Bueno, acá tenés que ser descendiente de los contrabandistas. Entonces, ¿de qué alcurnia me venís a hablar? Bueno, es así lo que estamos viviendo. Es así lo que estamos viviendo. Pero aquellos que tenemos esta edad se ha vivido muchas veces esto, digo, porque el aluvión zoológico, que no es una palabra que lo vamos a recordar, es una palabra que vamos a recordar, una frase que vamos a recordar mucho tiempo, ¿no? Si alguien no la recuerda, se la estoy haciendo que recordar yo. Bueno, sí, me gustaría terminar, porque... Bueno, estoy cansado. Gracias, por todo. Bueno, gracias por la visita.